que nos introduce ahora a la meditación de la palabra de Dios, os animo a que busquéis en vuestra Biblia el libro de Nehemías y vamos a empezar ya el capítulo 9. Un capítulo que contiene una oración muy larga y que hemos partido a cachitos para poderla ver poco a poco. Hoy vamos a leer los versículos del 1 hasta el 8. Nehemías, capítulo 9, del 1 al 8. Leo la Nueva Versión Internacional. El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Luego los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní subieron a la plataforma y en alta voz invocaron al Señor su Dios. Y los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías clamaron: «Vamos, bendecid al Señor vuestro Dios desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor, sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel, por eso hiciste con él un pacto. Le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y fereceos, de los jebuseos y gergeseos. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Señor, queremos una vez más exponernos a tu palabra, sabiendo que es poderosa para seguir cambiando pues, nuestro carácter, nuestra forma de hacer, Señor, nuestra visión de las cosas, sabiendo que es poderosa, sobre todo para rescatarnos y para salvarnos. Así que, Padre, ahora te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y que guíes en este momento a Rafi en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues damos las gracias de tener hoy con nosotros a Rafi. Puede ir subiendo. Tal libro leemos, tal vida hacemos. Este refrán habla de cómo lo que leemos influye en nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Es decir, los libros que elegimos leer reflejan y moldean nuestra forma de vivir. Cervantes nos ofrece un ejemplo en tono de humor en el argumento del Quijote de la Mancha. Sabéis que de tanto leer libros de caballería se le fue la cabeza y junto con su escudero Sancho Panza se fue por ahí a luchar por la justicia y los necesitados. Nehemías nos habla de un pueblo que también ha sido impactado por lo que ha leído, por el libro de la ley, por una lectura atenta y prolongada del libro de la ley. Es lo que hoy llamaríamos ¿qué ocurrió en el pueblo con esa lectura? Pues es lo que hoy llamaríamos un avivamiento. El término avivamiento expresa la idea de algo que, teniendo vida, está languideciendo hasta el punto de la muerte y luego recobra vida. Esa es la idea de la palabra avivamiento. Y a veces pensamos
o hablamos nosotros, usamos el término avivamiento para referirnos a una época donde mucha gente nueva están viniendo al Señor. Pero esto, que venga mucha gente, no suele ocurrir si antes la palabra de Dios no ha penetrado en su pueblo y se ha producido una renovación espiritual. En el capítulo 8 ya habréis comentado, yo no voy a decir, pero ya habéis comentado ese impacto que tuvo la explicación de la ley, ese impacto que causó en los que estaban escuchando. Ya sabéis que lloraban, pero claro, los levitas les dijeron: no lloréis, porque era el día santo del Señor y ese día se debía celebrar con alegría y gozo. Eso ya lo habréis mencionado, me imagino. Pero como el capítulo 9 sigue el hilo, creo que nos da la oportunidad de reflexionar sobre el impacto que la palabra de Dios debería tener en nuestras vidas. Quizá os estéis preguntando por qué uso el condicional debería. Pues porque creo que existe el peligro de que, como estamos muy habituados a leer la palabra, a escuchar predicaciones, a todo, como estoy muy acostumbrada a eso, corro el peligro de que la palabra del Señor resbale sobre mí como la lluvia sobre un impermeable, cuando ha sido dada para que penetre en lo más profundo de mi ser y produzca cambios en mí. En primer lugar, la palabra de Dios debería moverme al arrepentimiento y la confesión. El dolor que había sido reprimido por el pueblo, por la celebración de la fiesta de los tabernáculos, ahora lo muestran con las señales por el ayuno, por el cilicio y por el polvo sobre sus cabezas. Eso son muestras de un arrepentimiento genuino que ya había producido en ellos la lectura de la palabra del Señor. Y el arrepentimiento genuino no es como un niño cuando los padres le obligan a pedir perdón a su hermano porque le ha hecho algo. Os aseguro que yo puedo ver la cara de mis nietos: perdón. No es eso. El arrepentimiento genuino implica un cambio profundo en la mente y en el corazón, que manifiesta un deseo sincero de alejarse del pecado y de vivir en obediencia al Señor. Implica tristeza por haber ofendido a Dios y un compromiso real de cambiar nuestro comportamiento. Quiero hablar en primer lugar por mí. Lo que pasa es que como somos muchos se me escapa. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. No se trataba de una separación física, sino de un acto litúrgico en el cual expresaban un compromiso de mantenerse puros, rechazando las influencias nocivas de otros pueblos que estaban alrededor de ellos. Confesar los pecados significa estar de acuerdo con la palabra del Señor, con la palabra que Él ha escrito, con lo que Él nos dice, en vez de presentar excusas. No, eso, si no las presentamos, pero en el interior, eso es para tal persona. Yo no.
pues otras veces racionalizamos, no solo presentamos excusas, sino racionalizamos. Pero es que yo esto lo hago porque tal, y como que no tengo otra posibilidad. El arrepentimiento es tomar conciencia de que no cumplir la palabra de Dios que Dios me está dando es pecado. Y cuando hago esto, cuando voy y confieso y reconozco, como el pueblo estaba haciendo en este versículo, en estos textos del capítulo 9, cuando hacemos eso, sabemos que el Señor perdonará nuestros pecados y limpiará toda nuestra maldad. Permanecieron de pie mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Permanecer de pie era un acto de reverencia y atención a la palabra del Señor. Ahora me pregunto, ¿me acerco yo a escuchar la palabra de Dios con el mismo respeto y atención? ¿Hago mi devocional o escucho una predicación por rutina? ¿O me acerco con una actitud de total receptividad? ¿Pido al Espíritu Santo que me ilumine hasta el punto de que sea capaz yo de criticar mis propios actos y no de excusarlos, de criticar mis propios actos y mi trayectoria, hasta que pueda hacer una confrontación entre mis criterios y los de Dios, entre mis valores y los suyos? Si no me acerco con la actitud de dejarme permear por la palabra de Dios, esta palabra no cumplirá el propósito para el que ha sido dada. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Segunda de Timoteo 3:16. Pues la palabra de Dios debería movernos al arrepentimiento y a la confesión. En segundo lugar, la palabra de Dios debería moverme a la gratitud y a la adoración. El dolor y el arrepentimiento que estaba mostrando el pueblo no debe acabar en tristeza, debe acabar en alabanza y adoración. Luego los jefes de los levitas, todos esos nombres que ha leído Eric, que yo no voy a leer, llamaron al pueblo: levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Solo tú eres Señor, tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Se estima que una parte significativa de la población mundial no cree que el firmamento, el cosmos, haya sido creado. Que sea una creación divina, pero esto no es ninguna sorpresa para nosotros, pues la palabra de Dios ya nos dice en Romanos que aunque los cielos son una prueba evidente del poder de Dios y de su naturaleza divina, los hombres decidieron no creerlo. Decidieron no aceptar esa verdad que la tienen delante, ni adorarle por ella, ni darle gracias. Pero gracias al Señor que encontramos que alguna mente brillante en todos los tiempos sí han reconocido
esa creación. Y os leo un par de frases solo. El universo ordenado que se extiende ante nosotros demuestra la veracidad de la declaración más majestuosa que jamás se haya pronunciado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es de un tal Arthur Compton, físico estadounidense que recibió el Premio Nobel de la Física en 1927. Otra. Este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas no pudo menos de haber sido creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. El Dios Supremo es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto. Isaac Newton. En esta oración, el pueblo que ha vuelto de la cautividad reconoce todo lo que afirma la ley. Lo que solo el Señor Todopoderoso puede hacer, algo tan grande, tan vasto como este universo, del cual ellos y nosotros formamos parte. Y ese reconocimiento hace que prorrumpan en una exclamación, en una oración de adoración y de gratitud al Señor. Cuando miramos nosotros el firmamento, las estrellas, las flores, o vemos un documental del fondo del océano, ¿nos mueve esto a la adoración? Cuando me siento a la mesa con hambre y tengo ahí una comida, si me gusta más, mejor, pero me acuerdo de agradecer al Señor porque Él ha creado las judías, si tengo pescado, si tengo carne, los garbanzos. Me acuerdo de adorar al Señor porque Él ha creado esos alimentos y porque me da el privilegio y la bendición de poder saciar mi apetito. Se produce una adoración especial cuando veo a un recién nacido. Es que es un milagro y se ve así, cuanto más pequeño mejor. Es un milagro. Nos mueven estas cosas a la adoración. Y cuando oro dando gracias por algo, por los alimentos es por lo que más oramos, 3 veces al día, quizá, no sé, quizá hay gente que más ore. Pero ¿lo hacemos reconociendo todo eso que he dicho o hacemos una oración cliché? Gracias, Señor, por estos alimentos, amén, o más o menos. Si los ejércitos de los cielos adoran ¿cómo no debería yo hacer lo mismo? La palabra de Dios debería movernos al arrepentimiento y la confesión. La palabra de Dios debería movernos a la adoración y la gratitud. Y en tercer lugar, la palabra de Dios debería fortalecer mi fe y mi confianza en el Señor. Eres el Señor Dios quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio un nombre nuevo, Abraham, cuando demostró ser fiel. Hiciste un pacto con él para darle a él y a sus descendientes la tierra de los cananeos y has cumplido lo que prometiste porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Parece que el corazón fiel de Abraham tuvo algo que ver, influyó en la concertación del pacto. Qué gran contraste en la fidelidad de Abraham y el comportamiento, la conducta que habían tenido después su descendencia, perdidos adorando a muchos dioses. Durante muchos años los judíos habían sufrido por eso precisamente, por su desobediencia. Y ahora en la lectura de la ley
encuentran un testimonio aplastante de la fidelidad de Dios para con Abraham y para con todos sus descendientes. Y eso incluía a ellos, a los judíos que estaban ahí adorando, y nos incluye a nosotros también, a los creyentes de todos los tiempos. Y eso para ellos era motivo suficiente para fortalecer su fe y renovar su esperanza en el Señor, y para comprometerse a confiar en Él de ahora en adelante. Dejo que tantas evidencias de la fidelidad de Dios que tengo en su palabra y las que hay, y aparte de las que hay en mi vida, fortalezcan mi fe y mi confianza en el Señor. Me sirven para confiar en que Él también cumplirá las promesas que me ha hecho a mí. El Señor me llamó a servirle con un texto que no voy a olvidar nunca, por supuesto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué cosa? Se puede leer un pasaje y no darte cuenta de todo lo que dice. Y durante años, cuando el Señor me llamó, yo era joven, soltera, yo trabajaba, me valía por mí misma, era independiente, y no me di cuenta de que había dicho, y todas las demás cosas os serán añadidas, de verdad, os lo aseguro, no me daba cuenta de eso. Tenía tanta fuerza, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que no me di, que no. Años más tarde, cuando ya estábamos con la misión en Andalucía, de pronto, pasando por ahí, me di cuenta y me quedé boquiabierta porque el Señor había cumplido hasta ese momento. Fijaos, han pasado 40, no voy a decir los años que han pasado porque así sabéis, vais a saber ajustar cuentas y, en fin, no quiero. Entonces, si el Señor me ha prometido eso, ¿por qué dejo que me invada el miedo cuando amenaza la escasez? Cuando, sabiendo que Él me ha prometido que va a proveer para mis necesidades. Para concluir, hacemos un repaso. Hemos reflexionado sobre la necesidad de acercarnos a la palabra de Dios con el deseo que el Espíritu Santo la use para impactar mi vida, que me mueva al arrepentimiento y la confesión. Para eso debo acercarme con una actitud dispuesta a ser permeada, a que produzca en mí un arrepentimiento genuino, similar al que produjo el pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías. Cuando dejamos que esto ocurra, ya sabemos, tenemos la promesa de que Él nos perdonará. La palabra de Dios debería moverme a la gratitud y a la adoración. Al darme la certeza de que el universo y todo lo que existe, yo incluida, ha sido creado por Dios, esto constituye una prueba de su poder, un motivo más que suficiente para adorarle y darle gracias. Y la palabra de Dios debería fortalecer mi fe y confianza en el Señor. Dice la Escritura, o no, la Escritura no, por favor, dice la sabiduría popular, confía solo en lo que se hace y no te fíes de lo que se dice. Este refrán nos habla de que depositar nuestra confianza en alguien no debemos hacerlo, debemos basarnos primeramente en sus hechos y no en sus palabras. Pero cuando se trata del que habla es el Señor, este refrán se queda sin fundamento, porque Él es fiel tanto en sus hechos como en sus palabras.
Dijo el Señor a Abraham: haré de ti una gran nación, y lo hizo. Te bendeciré, y lo hizo. Y dijo: y serás de bendición para otros, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, cuando el Señor hizo este pacto, aunque no éramos los destinatarios destinados de él, pero en la mente del Señor sí estábamos ya. Y la fidelidad de Abraham que hizo el Señor con Abraham nos alcanza a nosotros también. Y esto debería reforzar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Dice el profeta Jeremías: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Jeremías 15, 16. Hermanos, que el Señor nos ayude a hacer nuestras estas palabras de Jeremías. Amén. Muchas gracias, Rafi, por este mensaje. Y sin duda vamos a pedirle esto al Señor, que realmente Él nos ayude, por un lado, a buscar continuamente su palabra, a que ésta permee en nosotros y que provoque estos efectos deseados de gratitud, arrepentimiento y de fortalecer nuestra fe. Vamos con libertad a orar, 2 o 3 hermanos, y luego seguiremos adelante.